Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de miércoles. En esta segunda parte vamos a abordar lo que son los géneros y los subgéneros literarios. Esta es la infografía que les comentaba que, bueno, les va a servir bastante para realizar sus actividades y para ampliar el conocimiento también. La literatura para su estudio se divide en 3 géneros. Actualmente ya se considera un cuarto género, también lo vamos a mencionar ahorita. Nosotros nos vamos a centrar en 3, ¿sale? Pero igual para que lo conozcan. Género narrativo, género poético o lírico y género dramático. Son los 3 géneros de la literatura universal. Actualmente también se incluye un cuarto género, el ensayo literario. Es un cuarto género, pero como inclusive en las actividades de nuestro módulo no hacemos nada en torno al ensayo, no vamos a profundizar en él. Nos vamos a quedar con los géneros tradicionales, los géneros clásicos, género dramático, género poético y género narrativo. Los 3 géneros de la literatura universal. Ok, primeramente debemos de entender que cada uno de los géneros tienen una intención en específico. Cada género tiene una intención. Fíjense qué interesante. El género narrativo tiene la intención de contar historias, de contar relatos en un tiempo y en un espacio determinados a través de personajes. Esa es la intención general que tiene el género narrativo, contar historias. ¿Cuál es la intención del género poético? Transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Esa es la intención del género poético. Inmortalizar al ser amado en los poemas, ¿no? A través de los versos. Esa es la intención del género poético. Vean qué belleza en cuanto al género dramático. El propósito, la intención del género dramático es servirnos a la sociedad de catarsis, servirnos de reflexión. Esa es la intención que tiene el género dramático, servirnos de catarsis, de reflexión. Nos decía Federico García Lorca, un español poeta, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Eso decía Federico García Lorca en torno, haciendo referencia al género dramático. Nuevamente, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿A qué se refiere? Justo al propósito que tiene el género dramático. Se refiere a que nosotros como sociedades, cuando vamos al teatro, nos reflejamos, nos damos cuenta de nuestra manera de vivir, de cómo estamos viviendo como padres, como hijos, como esposos, como ciudadanos, ¿sí? Y cuando nosotros lo vemos desde otra perspectiva abajo como público, reflexionamos acerca de cómo nosotros estamos desempeñándonos ahí o de acuerdo a alguna problemática que nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta cómo a través de la obra
el autor, perdón, los personajes están pasando una problemática similar a la de nosotros y ellos la logran resolver. Y entonces nosotros aprendemos también, nos damos cuenta que nos estábamos ahogando en un vaso de agua, ¿no? Entonces, esa es la intención general que tiene el texto dramático, servir de reflexión, servir de catarsis. Los dramaturgos, que son los que crean textos dramáticos, observan las situaciones, los acontecimientos que pasan en la vida cotidiana y de ahí ellos los toman para crear sus guiones. ¿Sale? Regresamos. De manera general, ese fue las intenciones que tienen estos géneros. ¿Sale? Ahora, fíjate bien. A ver, nos escriben aquí en el chat. Rebeca, ¿se puede decir que el texto dramático es una exposición o una representación de las vivencias diarias que puede tener la sociedad? No se pudo decir mejor, Rebeca. Excelente, muy bien, así es. Por eso es tan bonito el teatro, por eso es tan padre que nos acerquemos a él, porque ahí nos damos cuenta de cómo estamos viviendo como sociedades, ¿sí? Y cuando nosotros lo ven, por eso digo yo en sentido figurado, que el teatro es como un espejo. Es como un espejo porque estamos observando a través del comportamiento de los personajes, los comportamientos que nosotros mismos tenemos como ciudadanos, les digo, como esposos, como hijos, como etcétera, ¿no? Entonces aprendemos o simplemente nos damos cuenta de que nos estamos ahogando en un vaso de agua con un problema. Luego observamos en los personajes que no sé, que son seres que, no sé, a lo mejor están pasando una pérdida o que no tienen todas sus extremidades o todas sus facultades y aún así son felices y emprendedores y trabajadores, etcétera, y nos damos cuenta, oye, yo tengo todo y estoy en una situación ahí compleja, triste, y salimos de ahí porque aprendemos a través de esto que, pues, que hay algo más allá, ¿no? Que estamos haciendo demasiado problema de algo común y cotidiano o sencillo. Entonces, bueno, ¿qué características tiene el género narrativo? Principalmente que hay narrador. Hay un narrador en el género narrativo, por eso es género narrativo. Existe un narrador, hay un tiempo, hay un espacio, ¿sí? Hay personajes. ¿Y cuál es la principal forma? La narración. ¿Sí? La narración. Esa es la principal forma del texto narrativo, la narración, ¿sí? Fíjate, entonces, para que lo entiendan más fácilmente, cada género tiene sus propios hijos, ¿sale? Cada género tiene sus propios hijos o propiamente dicho, subgéneros, ¿sale? Cada género tiene subgéneros, es decir, que nacen de ahí. ¿Cuáles son los subgéneros del género narrativo? El mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Estos subgéneros, pues, son hijos de la narrativa a grandes rasgos. El mito, un relato sobre dioses, pretende explicar el origen de la vida. La fábula tiene una intención didáctica moralizante, hay una moraleja. La epopeya narra los orígenes heroicos de los humanos, las luchas de los pueblos. La leyenda principalmente tiene origen real, que al pasar de generación en generación, pues va cambiando, se va modificando, ¿sale? Pero tienen un origen real, a diferencia del mito. El cuento es un relato breve que tiene una sola historia, una sola trama, a diferencia de la novela, es la más larga, la más artística, la más compleja. En una novela puede haber múltiples tramas. Ustedes se pueden dar cuenta en las novelas que hayan leído que
De repente la novela se centra en el protagonista, luego en un personaje secundario, luego en un personaje incidental, luego en la mamá de un personaje, ¿sí? O sea, tiene múltiples tramas la novela, por eso es tan extensa, por eso es el género artístico por excelencia. Digamos que es el género más complejo y más artístico de todos los subgéneros del género narrativo. Entonces, si te preguntan, ¿este texto a qué género corresponde? Ah, pues ya sabemos, al género narrativo, al género poético o al género dramático. O si te preguntan qué subgénero es, ah, pues tú ya tendrás que precisar. No se te preguntan en las actividades de la semana los subgéneros, ¿verdad? Pero tú al conocer esto, tú ya lo puedes precisar. Tú me puedes decir, esta obra pertenece al género narrativo, subgénero novela. Ahí ya eres más preciso. Cumples solamente con precisar lo que se te pregunte. Si se te pregunta género, pues solo mencionas el género, pero tú puedes irte más allá, ¿sí? Eh, Vamos ahora con el género poético. El género poético, ¿qué características tiene? Pues principalmente que está en versos. Su físico, su forma, son versos, ¿sale? Eh, Utiliza la función poética, el lenguaje connotativo, ¿sí? Hay un hablante lírico, hay un motivo lírico. Ese es el género poético. El género poético o lírico, que es lo mismo, bueno, les comparto un poco por qué lírico. En la antigüedad, este género poético estaba destinado a ser cantado, no estaba destinado a ser recitado, sino a ser cantado al son de la lira. Por eso es género lírico. ¿Qué es la lira? Un instrumento muy parecido a un arpa. Es una fusión entre un arpa y una guitarra. Entonces, por eso se le llamaba género lírico, porque tenía esa intención de ser cantado al son de la lira. Entonces, decir género lírico o decir género poético es exactamente lo mismo. Entonces, el género poético también tiene sus propios hijos, la canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama, la letrilla. Cada uno de estos subgéneros pues tiene su propia característica. Fíjense, no sé si ya sabían, pero los himnos son poesía, se derivan de la poesía. Las canciones, y aquí nos vamos a adentrar un poco en polémica para tener argumento hasta con nuestros propios hijos o nosotros mismos. Yo comparto esto mucho con los estudiantes del aula presencial porque, bueno, pues son chicos que, pues que están en esa etapa, ¿no? En la adolescencia, que actualmente, no todos, también tenemos chicos muy cultos, pero muchos de ellos escuchan a lo mejor quizá ustedes también, ¿no? Ya va a depender de gustos y no pasa nada, solo por cultura general y conocer un poco más. Muchos de ellos escuchan estos géneros actuales, formas genéricas o estas formas actuales, ¿no? Como lo es el reggaetón o como es los corridos. Ok, fíjate bien, si la canción se deriva de la poesía, quiere decir que la canción debe de tener las características de la poesía, belleza en la palabra, principalmente belleza en la palabra. Díganme ustedes, estos géneros, ¿habrá belleza en la palabra, Francisco? No, ¿verdad? Nada que ver, no hay belleza en la palabra. Al contrario, denigran a veces a la mujer, denigran la cultura misma. Entonces yo ahí me meto, yo les digo a los chicos, ¿no? Ojo, no, con esto no quiero decirte que ya no vas a escuchar esa música y que si vas a una fiesta no vas a bailar o a cantar o a divertirte porque
pues ya eres muy culto. No, 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 tampoco se trata de fanatizarse ni irse a los extremos, pero sí me gusta que sepan ustedes, la canción se deriva de la poesía y entonces pues tiene que tener las características de la poesía y sabemos que muchos de estos géneros no lo tiene. Entonces, ¿qué son? Híjole, no lo sé. No lo sé, pues formas genéricas actuales de crear arte, de crear música, ¿no? Son, digamos que ritmos ahí acompañados de algunas repeticiones de palabras, pero bueno, distan mucho de ser poesía. Nos dicen, ya aquí leo sus comentarios, sí, son denigrantes, ciertamente. Sabía que nos íbamos a meter ahí un poco de polémica, pero así es, sobre todo el reggaetón, nos dice Francisco, igual, para nada. José Luis, son denigrantes, Claudia, así es, exacto, son denigrantes para cualquier género, como un arte urbano, nos dice Valeria, así es, podría ser, sí, no hay belleza, así es. Entonces, como les digo, con esto no me quiero ir al extremo, les digo, yo mismo les digo a mis estudiantes del aula presencial, ojo, con esto no quiere decir que ya no vas a bailar esa música si a ti te gusta y vas a una fiesta y eso es lo que está de moda, no, adelante, sigue divirtiéndote, tú decides, pero sí me parece importante que sepamos diferenciar qué es arte y qué no lo es o qué características debe de tener el arte o qué características debe tener la canción al derivarse, al ser hija de la poesía. Vamos ahora, por último, con el género dramático. ¿Qué características tiene el género dramático? Bueno, pues para empezar, su forma textual está en diálogos. En cuanto nosotros veamos diálogos que son puros diálogos, estamos frente a un texto dramático, estamos frente a un guión teatral. ¿Cómo se le llama a la persona que crea textos dramáticos? Dramaturgo. ¿Cómo se le llama a la persona que crea poesía? Poeta. ¿Cómo se le llama a la persona que crea textos narrativos? Novelista, cuentista, etcétera. Ok, entonces, pues hay un guión teatral en el género dramático, está creado por un dramaturgo, eh, tiene la intención, un texto dramático, de ser una representación ante un público. Todos los autores sueñan, digamos, que sus guiones teatrales en algún momento se hagan una representación teatral, ¿no? Que se presenten en un teatro, tal cual. Entonces, esas son las características de manera general que tienen los textos dramáticos. También el texto dramático tiene sus propios hijos, o propiamente dicho, subgéneros. Tiene hijos mayores y tiene hijos menores. Los mayores, subgéneros mayores, la tragedia, la comedia y el drama. Obras que duraban días en la antigüedad, fíjense, duraban días, hasta 3 días podría durar una tragedia, una comedia, un drama, días en estos lugares que les llamaban el teatrón, ¿sale? Estos tipos como coliseos, ahí donde se representaban estas obras que tenían la intención de rendirle culto a Dionisio, Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Esa era la intención que tenían estas representaciones. Con el paso del tiempo, al ver que eran obras muy extensas, pues surgen otras obras para estar en los intermedios de estas obras. Empiezan a surgir otras obras menores, por ejemplo, el entremés, pieza teatral breve en un solo acto de tono humorístico. El sainete, igual, tema jocoso y de carácter popular. El auto sacramental, breve composición dramática en un solo acto.
que aparecen personajes bíblicos, ¿no? Por eso autosacramental. La farsa, obra de teatro breve de carácter cómico y satírico, o el sketch, que es una escena de corta duración de tono humorístico, ¿sí? Entre 1 y 10 minutos dura, son muy breves. Estos obras menores se utilizan cuando hay obras mayores. En esos intermedios se pueden meter estas obras menores. Y luego tenemos musicales. La ópera, tan bella la ópera, ¿no? Texto dialogado que se canta y que se escenifica acompañado de una orquesta. O el operete, opereta, es de dimensiones o pretensiones modestas de carácter frívolo, burlesco. Se desarrolla en un ambiente popular y elegante. O por último, la zarzuela, que tiene un diálogo de carácter ligero y que se escenifica alternando sus partes cantadas. El teatro musical, Samantha, así es. Pues ojalá que se haya comprendido los géneros y los subgéneros y que que lo apreciemos más. Siempre he dicho que a todos nos gusta la literatura, a todos nos gusta la lectura. ¿Cuál es el problema, creo yo? Que no hemos identificado claramente, que no sabíamos que existen géneros. Habrá quien diga, yo me identifico más con la narrativa, a mí me gusta leer más narrativa. Y dentro de la narrativa hay ficción, hay terror, hay policíaco, hay caballeresco, hay psicológico, hay filosófico. Bueno, hay un sinfín. Así como en la música, hay muchos géneros, cada quien identifica el que le guste. Igual, o alguien podrá decir, no, a mí me gusta más la belleza de la palabra. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Nos dice Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ¿habrá quien le guste la poesía más? Está bien. O habrá quien le guste más el texto dramático, ¿sí? Las obras de teatro. Va a depender de gustos, cada quien, pero importante poderlos diferenciar. Regresamos a nuestra presentación de PowerPoint. Vamos a hablar del proceso de lectura, otro de los temas tan importantes, ¿sí? El proceso de lectura, ¿por qué es tan importante este tema? Porque durante toda tu vida vas a leer. ¿Cómo has adquirido conocimiento? Sí, con la experiencia, pero también a través de la lectura. La lectura y la escritura son dos de las herramientas más importantes que tenemos, ¿sí? Entonces, es necesario que sepamos que existe un proceso y a su vez este proceso es una técnica, una estrategia de comprensión lectora. Existe un proceso para leer, no solamente es agarrar el libro y ponerme a leer o el PDF o lo que sea. Existe un proceso. Aquí te hablo de prelectura, lectura y postlectura. ¿Qué hacemos en la prelectura? Fíjate bien, antes de adentrarme a estos puntos, ¿qué te diría en esta etapa previa? No sé si te diste cuenta, ahorita ya la quité, pero desde que iniciamos tenía música de fondo, ¿sí? Música de fondo. Por ejemplo, música que favorezca a la calma, a la quietud, a concentrarse, ¿sí? Literalmente en YouTube, en Spotify, en la herramienta que tú quieras, hay música para leer y concentrarse. Tal cual, música para leer y concentrarse. ¿Qué puedo hacer entonces cuando yo voy a leer un texto? Elegir algo de música que me pueda ayudar a la concentración. A lo mejor hay muchos ruidos en mi casa, tengo hijos, etcétera. Me pongo mis audífonos, pongo música ambiental, música clásica y me puedo concentrar mejor para leer. Un poquito antes de esto, ¿a qué hora me conviene más leer? ¿En qué espacio? ¿Sí?
¿A qué hora no hay tanto ruido en mi casa? No hay tantas interferencias. ¿En qué lugar? ¿En la sala? A lo mejor alguien tenga algún espacio adecuado para ello. No lo sé. Tú adecúalo. Entonces, esto es indispensable. Imagínate que alguien se quiere poner a leer a las 10, 11 de la noche acostado en su cama. Claro que no se va a poder concentrar. Ya estás cansado, ya es un horario que no favorece y ahí lo que quiere tu cuerpo es descansar. Entonces, identifica un lugar en esta etapa previa. Identifica un lugar, identifica un horario. Acompáñate. Yo aquí me estoy tomando, por ejemplo, mi cafecito, acompáñate de un café, acompáñate de un té, de un vaso de agua, de un dulce, de lo que tú quieras. Tiene que ser la lectura algo agradable, algo placentero. ¿Me podré concentrar a leer si tengo hambre? Si tengo sueño, no se puede. Entonces, voy a disipar, voy a saciar todas esas necesidades antes de leer. Fíjate cómo es un ritual incluso. Yo les digo, te puedes poner ahí algo de incienso. A mí me gusta mucho el incienso para armonizar mi hogar. Puedes poner incienso, puedes poner algún difusor, aromaterapia, no lo sé, lo que tú quieras, que sea algo muy agradable porque ese mismo olor, ese sonido, ese gusto te va a poder transportar más fácil al contexto, al lugar donde se desarrolla tu obra, ¿sí? Fíjate todo lo que te acabo de mencionar en la prelectura, es adecuarte tú, tu espacio. Ya que adecué todo esto, además, en la prelectura es investiga el autor, investiga la obra, en qué lugar se creó la obra, bajo qué circunstancias. Luego te das cuenta que al investigar la obra fue creada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces entiendes e incluso te sitúas en ese tiempo de guerra, ¿sale? Y puedes viajar. La lectura es extraordinaria porque dicen que un lector puede vivir 1000 vidas, mientras que uno que no lee solo vive una. Entonces podemos vivir 1000 vidas a través de la lectura. Podemos transportarnos a otra época, viajar a otra época, sentir otras emociones distintas a las de nosotros. ¿Y esto de qué me sirve? Pues de que puedo salir de mí y puedo experimentar, abrir mi mente. Si yo estoy pasando por un momento de difícil, al momento de experimentar otras emociones en la lectura, puedo emocionarme, inspirarme, motivarme. Entonces, híjole, es extraordinaria la literatura, la lectura, llevando el proceso como debe de ser. Les digo, luego alguien dice, es que no comprendo el texto, pero están con otra cosa que se me pasaba. Evita en esta etapa previa, evita distractores. Yo sé que ustedes son un poco más, pues ya tienen una mayor madurez, están, pues aquí por decisión y demás. A veces los estudiantes en el aula presencial, los chicos, pues van a veces más porque los mandan sus papás, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo van a poder estudiar? ¿Cómo van a poder leer? Atendiendo el chat, atendiendo el celular, respondiendo Facebook, respondiendo WhatsApp, con la televisión prendida, con la música, todo lo que da. O sea, podemos escuchar música, pero música adecuada, ¿no? Música clásica, música para leer y concentrarse, etcétera. Entonces, evitemos distractores. En ese momento de lectura, de estudio, apago el celular, lo pongo en vibrar, lo pongo en silencio. Te digo, un estudiante una vez me dijo aquí en Prepa en línea, maestro, yo no puedo hacer eso porque tengo mis hijos, ellos están siempre ahí presentes, tienen la televisión y demás. ¿Qué hago yo? Yo me pongo mis audífonos. Excelente. Puedes apoyarte de eso para concentrarte. Cada quien tiene sus propias herramientas. Perfecto. Todo esto en la prelectura. ¿Qué hago? Ya me preparé, ya preparé mi espacio, ya preparé mi horario,
ya estoy yo, no tengo sueño, no tengo hambre, es un momento adecuado, me acompaño de un vaso de agua, de una taza de té, de un café, ya prendí un incienso, etcétera, lo que cada quien quiera. Ahora sí, me voy a poner a leer. Dice, por lo menos realizar 2 lecturas, una lectura exploratoria, una lectura analítica, viviendo una experiencia estética. Esto es indispensable. ¿Cómo es vivir una experiencia estética? Que te metas en la lectura, que viajes a través de esta. Y si lo haces con todo esto previo que te acabo de decir, lo vas a experimentar. ¿Qué pasa cuando vivimos una experiencia positiva o negativa? ¿Se nos olvidan las experiencias? No, no se nos olvidan las experiencias. Entonces, ¿cómo tengo que leer? ¿Cómo tengo que estudiar? Viviendo una experiencia. ¿Y cómo es eso? Todo lo que conocemos, todo lo que tú conoces en tu vida ha sido a través de los 5 sentidos. Dime si me equivoco. Todo ha sido a través de los 5 sentidos, a través del tacto, a través del olfato, a través del oído, a través del gusto, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo voy a estudiar? Así. ¿Cómo voy a leer? Viviendo una experiencia. ¿Cómo le doy al gusto? Me estoy tomando una taza de té. ¿Cómo le doy al olfato? Mi lugar donde estoy está limpio, huele agradable, ¿sí? ¿Cómo le doy a los 5 sentidos? Alimento al oído, pongo música de fondo, música clásica, música ambiental. Fíjense, es toda una experiencia. ¿Se me va a olvidar? No se me va a olvidar porque puse los 5 sentidos al momento de leer, al momento de trabajar, al momento de estudiar. También se recomienda en esta segunda lectura ir haciendo, subrayar palabras que no conoces, ir haciendo anotaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Por último, ya que leí, ya que disfruté, ya que sentí las emociones del autor, ya que viajé, en ese momento de la lectura no estoy en mi casa. En ese momento estoy viajando a otra época, estoy en otro contexto. Esa es una facultad que tenemos los seres humanos que nos hace diferentes a todas las especies, que tenemos una imaginación tremenda. Hay que disfrutarla, hay que desarrollar nuestra imaginación. ¿Y qué creen? La literatura y el arte, esa es la principal intención que tienen, desarrollar la imaginación y la creatividad, ¿sí? Ok, por último, en la poslectura, ¿qué hacemos en la poslectura? Escribe algo. Siempre que leas, escribe algo, lo que tú quieras, un resumen, una síntesis, un listado de palabras clave, un dibujo, hasta un dibujo puede ser, pero aterriza algo de lo que leíste y ya después tú me dirás si se te olvida, si se te olvida cuando estudias. No se te olvida porque ya viviste una experiencia y además lo plasmaste de manera escrita. Luego decimos, no, sí, yo ya comprendí, ya entendí, y al paso de los días ya no me acuerdo. Por eso es que tenemos que anotar. Esto es el proceso de lectura y estamos por cerrar la sesión. Estamos por terminar, nos quedan 4 minutos. Me gustaría, mañana terminamos voy a ver, en una de esas a lo mejor cambio la sesión para el viernes porque veo que nos empalmamos con el tutor. Muy probablemente entonces la haga el viernes, déjenme revisar. A lo mejor si es así, tendría que hacerlo un poco, si es el viernes un poco antes, a lo mejor a las 6 o 5 de la tarde, lo cual de cualquier manera quedan grabadas. Les voy a informar. Este, yo me acompaño de un vaso de agua, Margarita. En la actualidad los jóvenes es lo que hacen. Así es, Margarita. Nos dice José Luis, cómo hacer una lectura al azar y rápida cuando quiero comprar un libro, un libro que de entrada el título ya me llamó la atención, el cual sería el método correcto. Bien, José Luis. Claudia, niño, la música instrumental a mí me ayuda excelente la música instrumental. Así es.
Sí, estaría genial el viernes, dice Samantha. Está bien, sí, muy probablemente la vamos a hacer el viernes. De todas maneras, ahí les confirmo con un mensajito. Y no sé, recuérdenme ustedes sus experiencias en otros módulos. Las hacían miércoles y viernes, los asesores, los espacios abiertos para el aprendizaje, o miércoles y jueves. Nos dice Rebeca, sí, Rebeca, Valeria, Samantha, perfecto. Nos vamos a cambiar a viernes también para favorecerles, ¿sale? La dejamos el miércoles, perdón, miércoles y viernes. Nada más les confirmo el viernes la hora. Muy probablemente va a ser de 5 a 6, ¿sale? De 5 a 6, ojalá que nos puedan acompañar. Si no, van a quedar grabadas de todas maneras, ¿sale? Antes de, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Los escucho. Rosa María. Adelante, adelante, Rosa María. Para poner la... Sí, recuerdo que llenamos una encuesta para poner la hora en los espacios abiertos. ¿No se toma en cuenta? Sí, claro, claro, claro. Claro, ha sido tomada en cuenta y de acuerdo a las necesidades de todos es que se hace ese ajuste. Excelente clase, Claudia. Gracias, Claudia. Qué bueno que se disfrutó, que algo se aprendió. Espero haber podido dejarles algo de conocimiento, que la hayan disfrutado y que les sirva pues para también sus actividades, además de profundizar, ¿no? De conocer un poco más del arte, de la literatura. Marcos, gracias a ti. Buenas noches. Sale, está por cortarse la sesión, nos queda 1 minuto y medio. Pasen buena noche. Nos encontramos el viernes. Cuídense, descansen. Muchas gracias a ustedes. Buena noche. Hasta el miércoles. Gracias, descansen. Buena noche.